Los votos le dieron hoy al presidente un mensaje. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Muy bien, ahí estamos, escuchando, estamos hablando incluso entre nosotros, ¿no? Diciendo, bueno, las causas de la derrota, sí, ¿no? Porque uno no puede evitar conversar de este tema, No, porque claro. es tan fuerte el cimbronazo, Lorena, que sufre el gobierno, y pensar que nadie imaginaba, recién lo estábamos hablando con Franco de Nicola, nadie imaginó la magnitud, ninguna encuesta dio la magnitud de la derrota Ni de 14 siquiera puntos. Kicillof. No, Gente, hace un tampoco. mes creían que perdían, pero se fue dando vuelta la situación económica, entonces, y la situación social, y el gobierno pasó a ser el perdedor. Ellos pensaban que perdían. Bueno, y si uno tiene que hablar de las causas, ¿qué tenemos que señalar? Bueno, acá preparamos 4 ideas que puede ser, a ver, todas son válidas, cualquier interpretación es posible. Una es la situación económica, la gente que no llega a fin de mes, la actividad económica que está flaqueando, el consumo que cae, y el gobierno te va a decir, no, pero si el PBI crece y el consumo crece. Atención, si vos separás, y esto te acordás lo que explica Guillermo Oliveto, separás, hay una clase media alta que está consumiendo mucho, bienes durables, viajando al exterior, y hay una clase media, media y baja Que la que está no pasando llega a muy fin mal, de mes. muy mal. Y que la está pasando Y esto muy que mal. decís vos de los oficios que ya... Las changas. No se da, claro, porque mucha gente que tiene que de pronto hacer arreglos, se lo pateó para adelante. pateó. No lo hace, lo suspendió ahora. Tenés que arreglar... no sé, Arreglos, reformas. lo vas postergando, Exacto. postergás todo lo que podés porque no llegás a fin de mes. Entonces la situación económica, para mí esta es la principal causa. Porque que a vos te digan que el déficit fiscal es valioso, obviamente. Lo mejor es tener una política equilibrada. Sí, pero tu bolsillo no lo entiende. Pero tu bolsillo no lo entiende. ¿Qué más? Necesitas gastar. Bueno, otros de los motivos, a ver, otros motivos que pueden explicar la magnitud de la derrota. Las denuncias de corrupción y sobre todo la vinculada con el Landís. Y la denuncia de corrupción vinculada con el tema de los discapacitados. ¿Cómo cuando vos le sacabas a los discapacitados auxilio o le negás las prestaciones, a su vez esto significa que hay corrupción en esa área? Difícil de entender. ¿Subestimó el gobierno lo delicado que es el tema de discapacidad y tal vez lo trató como si fuera, no sé, como hizo con el Ministerio de la Mujer o Vialidad, etcétera? Yo creo que el gobierno subestimó ese sector, no vio la magnitud de lo que estaba haciendo. El gobierno dice que la oposición hizo una operación y haya hecho o no, supongamos que fue una operación de la oposición todos los audios, pero supongamos que no haya sido una operación, el gobierno no supo responder a tiempo. No supo ver la magnitud del problema que enfrentaba. Ahí tenía un flanco débil, no lo supo ver venir y tardó en reaccionar cuando se le armó todo el escándalo. Además, hacia afuera el gobierno lo que dice es que esto es toda una maniobra del kirchnerismo, etcétera. Pero desde dentro del gobierno también saben que el enemigo está dentro. Y tal vez ese también fue una explicación de la derrota. La fragmentación dentro del propio seno de la Libertad Avanza. Sí, efectivamente. Tuvieron problemas adentro de Libertad Avanza, que trascienden menos de lo que se conoce porque el gobierno es muy cerrado. El rol de los intendentes, bueno, esta es una explicación muy clara, ¿no? En una elección de medio término donde estaba desdoblada, por primera vez en la historia, desdoblada, y no estaba arriba la cara de Milei o la cara de Cristina o la cara de las caras famosas de la política, y tenés los intendentes que te traccionan, el rol de los intendentes es fundamental. Claro. Es más, consiguió más intendencias. Fuerza Patria se llevó 99 intendencias. Ganó intendencias. Claro. No ganó intendencias en realidad. Ganó en intendencias que no gobernaba. Exacto, sí, bueno, Pero ganó. todo donde gobernaba las revalidó. Exacto, revalidó todo, tal cual. ¿Entendés? Así que el rol de los intendentes fue fundamental. Y no porque llegan a la gente en micro.
simplemente porque son los conocidos, son los referentes. Esto es clave. Y esto Errores es clave. en el armado de las listas. Forzaron rupturas, por ejemplo, cuando con Junín hubo en muchos Le dijeron, distritos... toda la lista es violeta y Toda no la lista es quedamos violeta. nada. Como No. le dijeron también al gobernador de Corrientes la semana A pasada, que Valdés. dijo, me voy solo. Quiero el cargo de gobernador, las cabezas de lista, te pedían todo, teñir todo de violeta. Todo. Y entonces el intendente de esa localidad dice, Junín, 9 de julio, hubo varias. Pergamino, decías. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a entregar? Si gobernamos nosotros acá. ¿Por qué me voy a entregar? ¿Por qué me voy a entregar de pies y Si el manos? territorio No, es mío. El territorio es mío, vení, ganalo. Y salieron a competir y perdieron. Ujú. Eso fue fundamental. Entonces, a ver, Milei tiene que reconsiderar todo esto. Cuando hablas de... No es fácil armar de vuelta, No, porque ya están cerradas las listas de... Están cerradas las listas tenés de octubre. razón. No es que vas a armar nuevas listas y decir, vení que te agrego y vos me votás. No, ya están cerradas Están cerradas las listas. las listas de octubre. Cuando asumió Milei, nosotros habíamos... Primero, bueno, se peleó con todos con los gobernadores, como ya vimos. Y luego empezó a haber una alianza, un apoyo, como decís. Sí. Hubo 24 gobernadores sentados en la mesa. Y después, como de a poco, fue cobrando fuerza Milei y de a poco se fue cortando ese diálogo. Lo digo en los gobernadores, lo digo en el Congreso de la Nación, que es Sí. clave porque esta situación tan tensa se vivió y se vive en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sí, cuando los gobernadores dicen, los gobernadores reclaman dinero para obra pública, dinero para obras, no es que se quieren llevar el dinero a sus bolsillos. Le quieren dar trabajo a la gente que está en las provincias. No, necesitan hacer gestión ellos. Tienen en que su hacer provincia, gestión, la obvio. gente que vive en las provincias necesita trabajar y vos con la obra pública movés mucho empleo, movés mucho trabajo. Tal cual. Entonces, y además dicen ese dinero es las provincias. En algún momento el gobierno se envalentonó o sintió que estaba yendo todo sobre rieles y no advirtió que hay un divorcio entre la macroeconomía bien enfocada y lo que estaba viviendo la gente o algún sector de la población. Ayer Milei hace un análisis que hoy se lo sale a rebatir el kirchnerismo. Milei dice, el peronismo ayer en la provincia de Buenos Aires consiguió el techo y lo nuestro es el piso. El 33% es el piso para octubre, en cambio el 47% del Es el peronismo techo. para el peronismo es el techo. Análisis de Milei. Y hoy Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, te lo resumo, dijo algo así, te esperamos en octubre. Claro, del otro lado se envalentonan. Absolutamente. Hablando de la provincia de Buenos Aires, en La Plata está Alan Ferraro. ¿Hay movimientos? Contanos. Bien, Lore, todavía no hay movimientos, no están previstas reuniones tampoco aquí en la sede de la Gobernación. Para que se entienda, en el mismo predio o terreno donde está la Gobernación está la residencia oficial del gobernador. Kicillof está instalado aquí en la residencia, pero bueno, por el momento no salió, tampoco llegaron funcionarios, por lo menos desde esta posición. Es una manzana, para que ustedes tengan una idea, que tiene distintos accesos. Donde estamos es por donde suelen entrar los autos oficiales con los funcionarios. Hemos visto movimientos, sí, de los vehículos, con los custodios, los choferes, pero sin funcionarios. Lo que sabemos es, por ejemplo, que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por el momento está dando declaraciones, pero radiales. No está prevista una conferencia de prensa, ni de él, ni de algún miembro del gabinete. Sí sabemos que están absolutamente conformes, lógicamente, con el resultado, que superó, pero en medida lo que ellos proyectaban. Decían, si ayer ganábamos, decían, por 5 puntos, saltábamos en una pata. Imagínate con este resultado. Eso es, bueno, un poco el comentario dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, de esta manera habrá que ver cómo van a continuar procesando el resultado electoral, cómo se reordena el peronismo fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y por otra parte cómo van a avanzar en el armado con la idea de crecer de cara a las próximas elecciones ya así nacionales en el mes de octubre. Acá, como ven ustedes, se abre, se cierra el portón, entra un auto, sale otro, pero por el momento miembros del gabinete o movimiento del propio gobernador no vimos absolutamente nada. Es un día muy tranquilo por lo que se ve desde esta posición. Muy bien, gracias, Ale.
Alan Ferraro, estamos en comunicación con Sofía Terrible. ¿Para qué? Para hablar de las acciones argentinas. Recién decíamos que caen más de un 20%, 22% Wall Street. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos por allá? Bueno, día de superacción hoy en la bolsa, ¿no? Era un poco lo que se esperaba desde anoche con el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. El mercado, a ver, ¿cómo les puedo decir? Ya un poco desde ayer que se veía venir este movimiento. Arrancó algo que se llama pre-market bien temprano de la mañana, que son los movimientos previos a que abra la bolsa oficialmente ya muy abajo, con bonos muy abajo, con acciones muy abajo, y se está esperando un riesgo país, les diría, para hoy por arriba de los 1000 puntos. Esos son los primeros reportes que nos están llegando. Sí. Acciones cayendo hasta 22% en Wall Street, estamos hablando obviamente de las acciones argentinas, y un mercado que hace un ratito, Lore, hablaba con gente que sigue esto todo el tiempo, que ve que, a ver, ¿cómo lo puedo decir sutilmente? Que estaba expectante de los resultados, ¿no? Y que piensa que con lo que pasó ayer un poco no hay plan B, ¿no? Esa fue la frase que usaron. Mirá. ¿No? Un poco un panorama, una lectura muy, muy dura de lo que fueron los resultados de ayer, de cara a lo que viene también en octubre, ¿no? Si bien no se puede traspolar obviamente ese resultado. Sofi, Adrián ahí me va a saber en parte cuando sí, decime. El mercado dice no hay plan B, Sí. el propio Milei también lo está diciendo. Vamos a Sí. seguir por el mismo camino. Totalmente. Y eso los mercados lo pueden leer bien. Lo que ocurre es que los mercados van a ir para un lado y la gente va a ir para el otro. Pero Adri, más que a eso se refieren a cuál es la otra alternativa, ¿no? Con esto, con el resultado de ayer, ¿qué interpreta el mercado? Vamos a ponerle los grandes inversores, para ponerle una cara, ¿no?, a esto. Que el kirchnerismo tiene una oportunidad, si querés, de Claro. alguna manera, o sea, que el kirchnerismo riesgo nunca Cuca. más no pasó, finalmente, y eso obviamente provoca cierto nerviosismo. No sé si estuvieron viendo los reportes, si querés, de bancos internacionales, de JP Morgan la semana pasada, que hablaban de que esto era un escenario posible, y obviamente con bastante nerviosismo, pensando en los resultados que se iban a dar ayer, ¿no? Lo que nadie se esperaba, me parece, es la diferencia. Es la magnitud. Exactamente, de los puntos. ahí está. El mercado da por descontado, Adri, vos lo sabés, 5 puntos, no 13 puntos, 14 Exacto. puntos. Fue Claro, lo que terminó porque pasando. si vos Claro. estás 13 puntos abajo, es que mucha gente no te está acompañando. ¿Y cómo lo revertís esto en octubre? De acá ¿Cómo lo en un revertís? mes. ¿Cómo lo ¿Y revertís? cuánto? O te caes para un lado o te caes del otro. Estás en un desfiladero. Entonces, si la gente no te acompaña, te tira hacia el lado de Kicillof. Y Kicillof es el riesgo Cuca. Ese es el problema Claro. que tienen los mercados. Materializándose, ¿no? Materializándose. O sea, Absolutamente. Cuando vos decís, Sofi, no hay plan B, de lo que se está hablando es de un plan B que incluso dio a entender algo Guillermo Franco, que tenga que ver con el diálogo y que con la convicción de que solo no llegas a ningún lado. Porque Milei como presidente tampoco llegaba solo. Necesitó una alianza, necesitó el apoyo de todo lo que venía detrás de Macri. Y ahora, bueno, se cortó solo, se confiaron, no quisieron dialogar, no solamente acá en provincia de Buenos Aires, en distintas provincias vemos que esas alianzas fracasaron. Y tal vez el plan B tenga que ver con eso. totalmente, Lore, a ver, me parece que del discurso de ayer, porque yo lo estaba mirando a Milei en el búnker de la Libertad Avanza, ¿no? Tratando de, si querés, llevar certezas por el lado económico, porque ellos sabían lo que iba a pasar hoy, todos sabíamos lo que iba a pasar hoy cuando a las 21 salieron los resultados, ¿no? Claro. Y lo que decía Lore era básicamente profundizar el modelo, ¿no? Él habló de seguir por su lado, cómo venían las cosas, y una parte muy importante que me parece que es lo que va a estar mirando también el mercado de acá en adelante, porque hay algo de lo que no estamos hablando, y es que si querés, estos vaivenes financieros, estos vaivenes económicos, no empezaron hoy. Empezaron hace unos meses ya. Sí. Les diría, incluso desde el acuerdo con el fondo, el desarme de las LEFI, no voy a entrar mucho en detalle, pero me imagino que lo venían siguiendo en las últimas semanas, ¿no? Lo que estuvo pasando con el tipo de cambio, con las tasas reales por arriba del 50%. Esto ya viene pasando hace meses. Entonces, me parece que también lo que esperaba ayer, si querés, el mercado financiero era esta certeza de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir el esquema de bandas cambiarias, por ejemplo? ¿Va a seguir este esquema donde el Tesoro ahora interviene dentro de la banda en vez de Banco Central, que en realidad no debería poder? Bueno, todo eso es lo que, si querés, estaba mirando desde hoy temprano. Sí, Adri, decime. ¿Vos crees que el gobierno de Economía le conviene intervenir hoy y bajar rápidamente la cotización o preferiría esperar varios días
y hacerlo dentro de 2 o 3 días y ahí salir a castigar al mercado. ¿Cuánto tiene Adri para intervenir? Esa es la gran pregunta, me parece, ¿no? ¿Cuánto Más que- necesita? ¿Cuánto hay de reservas, chicos? más Bueno, que el en el techo de la cuándo, banda más que el tiene, en cuándo el es techo el de la banda cuánto, puede ¿no? usar los fondos del Fondo Monetario. Sí. Y si este esquema de banda sigue siendo creíble de acá en adelante. ¿no? También. Si se va muy rápido al techo, Ya está en el techo. Pero aparte, ¿qué alternativa hay si saca la banda? bueno, volver a alguna alternativa. A ver, ¿qué alternativa hay? Volver a algún esquema de intervención más fuerte. Lo que pasa es que para eso deberías renegociar con el fondo. Esto es lo que está acordado con el fondo, ¿no? Claro, es que ellos claro. lo decidieron y se cortaron solos, ¿no? Y eso se Sí, pensaba eventualmente para después de octubre. exacto. Con un dólar Adri, que sí, fue- respecto del techo Claro. de la banda, sí, fíjate, en este momento No, 1419 el mayorista, 1420. El mayorista, Sí. 1420. Y el techo de la minorista- banda está más o menos 1471. Sí, y el minorista ya está pasando el techo de la banda. Mirá. Ahora. Sí, sí, sí. Sí. El mayorista es 1420. Bueno, yo calculo que vamos a tener novedades en las próximas horas. Claro que sí, estamos Sí. al habla, sin Bueno. dudas. Va a ser un día agitado. Sofi, tenés prioridad, gracias. Gracias. Bueno, muy bien, ya tenemos un analista político acá en el piso, que enseguida vamos a ver un poco el mapa político de acá, las elecciones de octubre.